Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, el día de hoy tenemos al maestro Enrique García Díaz. Ya, Enrique es filósofo, es logoterapeuta y analista existencial. Ya, Enrique es director del Instituto de Constelaciones del Movimiento del Espíritu y también director del Instituto Mexicano de Logoterapia de Grupo. ¿Sí? Quien les habla, Analita Yedo, y les vamos a presentar el tema, la filosofía de Bert Hellinger en las constelaciones familiares a cargo de nuestro especialista invitado. Así que, Enrique, bienvenido y muy buenas noches. Un gusto tenerte. Gracias, Analí. Un gusto nuevamente estar acá. Bien, Pues bien, bueno, sí, bueno, hay unas preguntas específicas que creo que sería bonito compartir, difundir y bueno, vamos a aprender porque tienes mucho aquí para darnos. Así que, bueno, yo empezaría un poco preguntándote por el mismo Bert Hellinger, ¿no? El creador de las constelaciones familiares, ¿no? De hecho, uno va a googlear y va a encontrar que Bert Hellinger se formó como filósofo, es teólogo, es pedagogo, ¿ya? Pero acá yo te preguntaría, ¿no? ¿A qué fuentes previas recurre Hellinger y qué experiencias de su trabajo tú resaltarías más que nutren esta filosofía aplicada a las constelaciones familiares? sí. Bueno, mira, Bert Hellinger de, de inicio pues, es teólogo Ujú. y fue sacerdote y estuvo en África, en una comunidad con los Olúes, y de ellos aprendió mucho el movimiento de las piedras para, digamos, tener comprensiones de la comunidad y la familia. Eh, en una ocasión él fue cuestionado por un misionero que le dijo, ¿para quién es más importante tu servicio? ¿Para la gente, para las personas o para tu orden? Y él ahí se cuestionó y respondió para las personas, para la gente. Y eso fue suficiente para darse cuenta que servía más a la gente que a la orden. Y eso fue lo que lo llevó a tomar la decisión de colgar los votos y dedicarse a formar, agudizar más su formación en Gestalt, grito primario, análisis transaccional, psicoanálisis y una gama múltiple de teorías terapéuticas, ¿sí? Entonces, él con esta formación va, va dándose cuenta de la necesidad de lo que hace falta a nivel sistémico familiar. Incluso en Nueva York conoció a unas terapeutas que hacían algo similar a las constelaciones, pero él preguntó que cómo le hacían y no supieron decirle exactamente qué hacían. Y entonces ahí fue donde Bert decidió tratar de explicar eso, que era muy importante. Y fue más allá que un psicodrama, ¿sí? Entonces él empezó a escudriñar aplicando los movimientos que iba él percibiendo en las terapias grupales, ¿sí? Porque también estudió mucho dinámica de grupos y fue desarrollando poco a poco esta herramienta que ahora a nivel mundial son muy conocidas, muy expandidas y que tantos consteladores hay, eh, percepciones hay. Y bueno, las constelaciones se han abierto demasiado a lo que hoy podemos pensar, lo que hizo Bert Hellinger en un principio, ¿no? Ya no es controlable, ya no se puede controlar una dinámica uniforme. Las constelaciones se han abierto demasiado. Ahora, ¿qué me llama la atención de Bert Hellinger? Su radicalismo de poder dejar
por ejemplo, a la familia para irse de sacerdote, por ejemplo. Él estuvo también en la Segunda Guerra Mundial, vivió lo que es la Segunda Guerra Mundial. El poder dejar los votos como sacerdote, el haberse casado, el haberse divorciado y vuelto a casar. Entonces, y el no tener los límites de esa hambre de conocimiento para servir a los demás. Yo creo que eso resalta mucho en su mirada, en su trabajo. Ujú. Entonces, pues bueno, yo creo que por ahí, yo diría que más allá de una psicoterapia, lo que él desarrolló fue una filosofía. Incluso yo le llamaría una filosofía terapéutica más que una psicoterapia, porque no se queda en el ámbito psíquico, va mucho más allá de, de la psique humana y Ujú. no solamente se queda en la parte sistémica, sino que también se va a lo transgeneracional, ¿sí? Y sobre todo su gran influencia religiosa nos permite ver cómo, cómo fue desarrollando su mística, ¿sí? Su pensamiento, cómo lo fue incorporando como herramienta terapéutica, pero con todo el sesgo, digamos, espiritual que él de alguna forma ya traía. Entonces, estamos hablando de una herramienta filosófica, ciertamente, que va más allá de lo psicológico y que se acerca a una mística de índole espiritual. Entonces, él de alguna forma nos está permitiendo meter un orden, ¿sí? Meter un orden dentro del nivel humano para que el amor de lo más grande, el amor universal, pueda fluir en las familias, porque la familia finalmente busca sobrevivir a como dé lugar. Como dé lugar, la familia sobrevive. No importa de qué manera, pero la familia sobrevive, ¿sí? Y entonces, él va creando toda una serie de conceptos que van dándole cuerpo a todo este pensamiento que él va desarrollando y que obviamente va evolucionando con sus nuevas comprensiones, con sus nuevas observaciones, ¿sí? Que incluso él dice que los maestros observan, los discípulos repiten, y para ser maestros hay que observar lo que va pasando en el trabajo terapéutico que se va haciendo con las familias. Entonces, eh, para mí es lo sorprendente de cómo va evolucionando su pensamiento y lo que en un inicio se hacía con las constelaciones, lo que hoy conocemos, pues está muy lejos de aquello que se empezó en los años 80, ¿no? Entonces, ha habido momentos muy claves en el desarrollo y evolución de las constelaciones familiares. Pero de entrada quiero decir que no es una psicoterapia, es una filosofía terapéutica, es una herramienta terapéutica, son recursos que nos permiten eh, introducir un orden en los desórdenes familiares. Y ahora quiero pensar que el trabajo que hizo con los olúes eh, le dieron, le dieron muchas herramientas a nivel chamánico, a nivel de cómo los guías espirituales de las comunidades africanas organizaban a sus tribus. Entonces, ese es otro elemento importante, ¿no? Porque también digamos que hay una etapa de Bert Hellinger donde habla del chamanismo, incluso se conectó y se entrevistó con un chamán mexicano, ¿no? El Tata Cachora, y incluso de esas entrevistas que estuvieron, surgió un libro que se llama La mirada del Nahual. Entonces, también es un libro muy interesante
Entonces, ir revisando la bibliografía de Bert Hellinger, ¿sí? Más su pensamiento que su biografía, ¿sí? Digo, yo en lo personal le he puesto más atención a su pensamiento que a su biografía, aunque sé que su biografía es importante. Él creció en un ambiente cultural. En su casa se reunían sacerdotes, filósofos, músicos. Entonces, él creció en un ambiente familiar rico en cultura, ¿sí? Entonces, todo lo que él escuchaba en esas tertulias, en esas reuniones, en esas tardes de plática filosófica de sus papás con sus amistades. Entonces, quiero pensar que él ahí empezó mucho a reflexionar sobre las cosas de la vida, ¿sí? Mm. Y pues bueno, eso podría yo decirte en este momento en relación a su pensamiento. Bueno, de todas maneras, creo que era interesante empezar por ahí, ¿no? Es como cuando la gente estudia en literatura las obras, las novelas, ¿no? De los escritores, ¿no? Siempre se revisa un poquito la biografía, ¿no? Y bueno, a buena hora, porque acabo de enterarme que era una persona que creció en un medio con mucha cultura, ¿no? Había ahí mucha riqueza, ¿no? Mucha riqueza intelectual. Pero bueno, ya ves, ya he sacado una buena respuesta que va a aportar. Mira, más bien ah, en algún momento, ya cuando te he escuchado, sí, tú afirmas, ¿no? Que esta filosofía de Bert Hellinger habla de tres niveles de conciencia, ¿no? He escuchado la afirmación de tu parte, ¿no? De tres niveles de conciencia, una conciencia personal, una conciencia colectivo, familiar o de grupo, y una conciencia espiritual, ¿no? Entonces, si nos puedes ilustrar, ¿no? ¿Qué sabiduría nos hace llegar Bert Hellinger a través de tocar estos niveles de conciencia? De repente quieres resaltar algunos más que otros, según lo que ves en la necesidad, al momento que haces este trabajo de filosofía aplicada, terapéutica, en las constelaciones. Sí, inicialmente cuando él trabaja, te decía que hay una evolución de las constelaciones. Él se quedaba exclusivamente en la conciencia personal y lo relacionaba también con la conciencia familiar, la conciencia colectiva, ¿no? Incluso la familiar puede estar todavía un poco más acá en lo personal que en lo colectivo, ¿de acuerdo? Ujú. Eh, y ahí, por ejemplo, se llaman las constelaciones del movimiento del alma. Se quedaba únicamente en el orden sistémico familiar, ¿sí? Entonces, la conciencia personal tenía mucho que ver con tu buena y tu mala conciencia en relación a la conciencia familiar o conciencia colectiva, ¿sí? Él va ahí, en ese campo de la conciencia, va desarrollando cómo el ser obediente, ¿sí? Te quita la posibilidad de culpa y entonces te hace pertenecer a la familia, Ujú. te hace tener un lugar dentro de la familia. Si tú ibas en contra de lo establecido a nivel de la conciencia familiar, experimentabas y explorabas culpa porque te salías del marco de lo que la familia concebía, de lo bueno y lo malo, ¿sí? Y entonces para tener un lugar eras obediente y cumplías para tener pertenencia y no ser señalado ni excluido ni rechazado, ¿sí? Mientras que si escuchabas lo que para ti era mejor o iba con lo que tú creías o con lo que tú crees, obviamente metías en cuestionamiento lo que la familia te estipula como lo mejor o como lo bueno. Y entonces aquí se explora culpa y por consecuencia llegas a ser excluida
o excluido de la familia o del colectivo. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo los preceptos, los criterios, las creencias, los valores que se profesan dentro del colectivo. Y ese es un riesgo porque las personas que han escuchado más su voz personal, su conciencia propia, son altamente cuestionados por el colectivo. Y lo más grave, excluidos, olvidados. Y es ahí donde empiezan los desórdenes sistémicos, la exclusión, que ese es otro concepto clave en su pensamiento. Por eso te decía que para mí era bien importante lo que él hacía en su vida personal, porque, porque iba con su no pertenencia, ¿sí? Pero fue creando una nueva pertenencia, porque él escuchaba lo que le era mejor para él. Y obviamente, cuando uno sigue la voz de su conciencia personal, entra en conflicto con la conciencia familiar. Y ahí es donde cabe la posibilidad de que seas excluida, señalada, criticada, minimizada, señalada, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente genera culpa por estar haciendo algo que va en contra de lo que la familia quiere o el colectivo quiere. Y Bergelinger aquí insiste mucho en que la mala conciencia, que es la conciencia adecuada, te hace de alguna manera cuestionar la pertenencia y correr el riesgo de ser excluido de esa pertenencia familiar. Pero eso es lo que hace que la sociedad evolucione. Eso hace que las familias también crezcan y también hace que el ser humano crezca y evolucione en toda su magnitud. Por eso el trabajo de la conciencia es bien importante. Pero eso se quedó en un primer plano, la conciencia personal y la conciencia colectiva. Pero llega otro momento en donde él considera que hay algo más grande que sabe exactamente nuestros destinos, que sabe lo que sentimos, pensamos y hacemos. Y parecería ser que nos tiene un guión, como si nos tuviese un destino. Y lo que tenemos que hacer nosotros es descubrirlo y seguirlo. Y no seguirlo te mete en un desorden. Por eso a veces es una búsqueda insaciable del ser humano, por no sentirse a gusto en donde está y estar en una constante búsqueda, ¿sí? Porque no está en un orden. Y posiblemente su orden va más allá en relación a una conciencia universal, una conciencia espiritual que tiene que seguirla como tal y tiene que dejarse guiar por esa conciencia más grande o la conciencia de lo más grande. Y es ahí donde nacen las constelaciones del movimiento del espíritu. Y todo lo anterior vienen siendo constelaciones del movimiento del alma que se quedan únicamente en la mirada sistémica familiar. Pero cuando vamos más allá en un plano completamente del movimiento del espíritu, tocamos puntos transgeneracionales, ¿sí? Que, que podemos entender el por qué muchos patrones del pasado se siguen repitiendo en algunas personas de la misma familia y que son como el obstáculo a continuar, por ejemplo, ¿no? Quiero pensar, por ejemplo, en una mujer que fue abandonada 5 generaciones atrás, ¿no? Y entonces esta mujer se queda sola con hijos y parecería ser que todas las mujeres que vienen, ¿sí? Descendiente de ella, es natural ser mujer sola, por decirlo así, ¿sí? Hasta que alguien se lo cuestiona
y no quiere eso para ella, quiere algo diferente, quiere algo distinto. Y es ahí donde surgen esos desórdenes que parece que son normales, sin embargo tienen un origen. Y ese origen es el que hay que abordar como parte de lo transgeneracional que existe en un sistema familiar, pero que muchas generaciones posteriores son las que van manifestando y reproduciendo lo que en un primer momento fue sobrevivencia, en otro momento se vuelve un desorden, por no llamarle un patrón neurótico o una situación neurótica, ajá, y que la persona en cuestión, cuando se lo cuestiona, y ahora con esta nueva herramienta, uno dice, voy a constelar, ¿no? Hay también cuestiones del dinero, ¿no? Cuando alguien robó mucho dinero en un pasado, ¿sí? De repente, un descendiente de esta persona que robó, quitó, arrebató, pues se vive la miseria, sus descendientes viven miseria, no hay dinero, ¿sí? Entonces ahí qué dinámica oculta se está manifestando en ese sistema familiar. Y aquí es donde entonces entra el movimiento del espíritu para tocar esos destinos que se vienen repitiendo, ¿no? Como si fueran, si no existiera el tiempo y el espacio, y se repiten con una normalidad en la que nadie se lo cuestiona. Y se piensa que es normal, que es individual, que es personal, y no se le ve la mirada de inicio sistémica y que tiene que ver con un campo de creencias y con una resonancia que tiene que ver como con un destino establecido que se sigue como si ese fuera el camino y uno tiene toda la posibilidad de darle un giro completamente distinto, ¿sí? Entonces, sí son diferentes planos, claro, y pueden tener sus puntos de encuentro o de colisión, por decirlo así, pero también esos momentos de colisión se pueden manifestar como chispas de sanación también. Ujú. Interesante. Sí, pues, ¿no? Yo también dudaba si iba a contestar cuál era el más importante, pero eso no es así porque todo está complementariamente, ¿no? Al paralelo. Sí, bien Sí. interesante. Enrique, una vez te escuché una frase que me pareció, se me quedó y dije, tengo que volverle a preguntar. Ya, Sí. esta frase, cada época tiene su neurosis y crea su psicoterapia. Ah, sí. Ahora Sí. tú afirmas, ¿no?, que la filosofía de Bert Hellinger en las constelaciones familiares se hace, pues, se ejerce como una filosofía terapéutica, ¿no? Entonces, ¿nos puedes ampliar un poquito de esto? Porque quiere decir de pronto que si hay una búsqueda de esta alternativa de Bert Hellinger, entonces, eh, si él propone, ¿qué, qué, qué encuentra que nos está faltando? ¿Qué nos traemos en realidad para de pronto hacer este encuentro con lo que propone Hellinger y que la gente lo viene buscando, ¿no? Mira, yo empecé estudiando, bueno, soy filósofo de formación, Ujú, pero después me formé como logoterapeuta bajo la teoría de este Víctor Frankl, un vienés, eh, que él desarrolló lo que es el sentido de la vida. Por eso la logoterapia, que es la terapia a través del sentido de la vida. Pero yo dirijo el Instituto Mexicano de Logoterapia de Grupo y yo me inicié ahí, ujú, pero siendo terapeuta grupal, logoterapeuta de grupo, cuando voy conociendo el método de las constelaciones familiares, sentí que fue una herramienta poderosa
que la acuñé, la integré al pensamiento frankliano en la logoterapia de grupo. Y entonces, sin que yo conociera las constelaciones, yo ya empezaba a hacer logoterapia de grupo, pero con un cierto matiz constelativo, ¿sí? De la cual surgió un grupo que yo le llamo Grupo de Sanación. Es un grupo que ha sido supervisado por grandes terapeutas y lo he presentado en congresos, este modelo de logoterapia de grupo. Y entonces con las constelaciones se vino a complementar mi trabajo de logoterapia de grupo, ¿sí? Esta frase de cada época genera su neurosis, cada época tiene la tarea de crear su propia psicoterapia, es del doctor Frank, ¿sí? Ah, ok. También hay una frase que a mí me encanta, que es una actitud anormal en una situación anormal es normal, ¿sí? Y eso lo puedo relacionar mucho con la buena conciencia y la pertenencia, ¿no? O sea, si tú mantienes la actitud anormal en una realidad social que es anormal, es normal, ¿no? ¿Sí? Si tú eres corrupta en una situación de política corrupta, es normal, o sea, es anormal aquel que no roba, que no es corrupto. Eso sería anormal, pero una Claro. actitud anormal en una situación anormal es normal. Y entonces esto me lleva a la buena y a la mala conciencia también. Entonces, Frank y Bert Hellinger, para mí, tienen muchos puntos en encuentro. Incluso Bert Hellinger tiene un capítulo de un libro que se llama El sentido de vida y habla de Frankl, ¿sí? Entonces, ¿qué aportaciones hace? Bueno, Frankl obviamente aportó muchísimo al sentido de la vida ante una época en donde el vacío existencial es muy notorio. Bert Hellinger, ¿qué está metiendo? Está hablando del pensamiento sistémico para meter orden en la familia. Entonces su mirada se está yendo hacia la familia, ¿sí? Quiere decir que estamos viviendo un desorden y una atomización familiar, social, básicamente, pero está repercutiendo mucho en la familia. La familia se está atomizando. Y quiero decirte que hay grandes pensadores como Maslow, ¿no? Abraham Maslow, Carl Rogers, ¿sí? Todos los que se les ubica en la fuerza humanística existencial de la psicología, y por los años 60, finales de los 60, tienen libros, reflexiones que va en función de la familia, que va en función del nuevo hombre, el hombre del futuro, ¿sí? El cuestionamiento a la familia, y también aparece una corriente antipsiquiátrica en Italia, en Francia, en Inglaterra, ¿sí? En Brasil, eh, de la antipsiquiatría, donde hablan del cuestionamiento de la familia, la muerte de la familia, títulos de libros muy fuertes, ¿no? Entonces, donde la familia ya se empieza a ver su descomposición, ¿sí? Su fragmentación. Y entonces, ¿qué está pasando ahora con Bert Hellinger? Está introduciendo nuevamente un orden sistémico para poder tener mejores comprensiones de lo que está pasando en las familias. Entonces, hay conceptos como enredos sistémicos, el por qué hay conflicto entre padres e hijos, por qué hay conflictos entre las parejas, entre los hermanos, ¿sí? Y todos esos conflictos no resueltos tienen que ver con un origen sistémico ancestral. Entonces, la aportación de estos autores como Frankl con el sentido de la vida y Bert Hellinger con la familia, ¿sí? Meter el orden, el amor, para que el amor pueda fluir en la familia, ¿sí? Es una aportación básica, elemental para esta época. Por lo menos, eh, poder tener una comprensión de respeto y de asentimiento a lo que se vive en familia y lo que son los padres, ¿sí? Entonces hay una serie de ideas que nos permiten mirar, mirar
el orden al interior de la familia para que el amor pueda fluir. Pero ahora sabemos que para que haya un orden, debemos eh, invocar o relacionarnos, sintonizarnos, conectarnos con un amor universal, es decir, con el amor de lo más grande. Sin esta conexión a este amor de lo más grande, imposible introducir el orden en una familia. Y solamente el orden en una familia va a permitir que el amor emocional, el amor humano, pueda circular al interior de la familia. Entonces, hay una autora que se llama Jirina Prekop, que trabajó con Bert Hellinger también, y por ejemplo, ella desarrolló un método que se llama el abrazo de contención, donde ella principalmente quería abordar a los niños autistas, pero después sirvió su teoría, el abrazo de contención, para los niños tiranos. Y los niños tiranos son niños que se colocan por encima de los padres. Y entonces eso es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, cuando yo veo un niño tirano, humilla a los padres, los pone en ridículo, se siente más grande que ellos, y entonces aquí sistémicamente podríamos pensar que ese niño se está colocando como el papá de ellos, el papá de sus papás, ¿sí? Y está dejando de ser un niño, ¿sí? Y ese es un desorden sistémico. Entonces, la aportación de Bert Hellinger es precisamente introducir el orden en una familia. Por lo menos que el amor pueda fluir para que haya un respeto. Y yo he visto cómo en algunos resultados después de una constelación, cómo se da el cambio de manera automático, en algunos casos, no en todos, pero se llega a dar un cambio eh, de orden, donde la hija toma su lugar, la mamá toma su lugar y su relación es completamente distinta después de un trabajo constelativo, ¿sí? Se abren como unos portales de sensibilidad y de comprensión de la relación madre e hija. Cada una ocupa su lugar. Hay mamás que se comportan como niñas, no están en un estado adulto. Hay hijas que se colocan como un estado adulto, como el estado madre, y a veces resulta ser las madres de sus padres, y entonces es una niña que se vuelve una niña parentalizada, ¿no? Se vuelve adulta desde niña y se brinca todo su proceso de desarrollo. Y tarde o temprano se va a buscar una pareja que sea otro niño para seguir reproduciendo su rol de madre. ¿Sí me explico? Y puede ser que tenga un hijo, pero va a tener dos hijos, su esposo y su hijo. ¿Sí me explico? Y así se va hasta que se cuestiona su, su lugar, ¿sí? Dentro de la familia, dentro del sistema, y entonces ocupar el lugar mete ruido, ¿sí? Pero se resuelve el conflicto. Mete un conflicto resolutorio para quitar el conflicto patológico, por decirlo así, ¿sí? Entonces, meter el orden implica también un conflicto, pero queda bajo el conflicto, ¿sí? De desorden sistémico y entra un nuevo orden donde el amor puede fluir en la familia. Entonces, sí que es una gran aportación de Bert Hellinger para nuestra época. Y vaya que sí es el tema que estamos viviendo en esta época. Entonces, tenemos la obligación, y no de manera gratuita, se está expandiendo las constelaciones de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque están metiendo orden y los reportes de las personas lo manifiestan, lo dicen, ¿sí? Mi vida ha cambiado desde que estoy con las constelaciones, en fin. Y luego, si lo compartes con el sentido de la vida, pues vamos, estamos cada vez más
completos o estamos integrando lo que está a nuestro alcance para tener una vida mucho más plena, más ordenada, más con sentido. Entonces, sí que están aportando, sí que tenemos la tarea, la obligación de desarrollar más estas teorías. Digo, lamento mucho no estar dando datos biográficos como inicialmente me preguntabas, pero te decía que pongo más énfasis en el pensamiento de Bert Hellinger, ¿sí? Pero bueno, te puedo chismorrear cosas de Bert Hellinger, pero no, No, prefiero no. era para complementar un poco, pero el Porque objetivo, sí tú me sabes, sé, era porque llegar a sí me este sé punto, cosas, ¿no? porque sí me sé cosas de su vida, pero no está en mi Sí, papel decir. está bien. Sí, y esa era la idea, ¿no? Llegar a esta parte, esta fase. A ver, mm, Enrique, bueno, está todo bastante interesante. Te voy a hacer una última pregunta, ¿ya? Y bueno, de hecho, era importante que pudieran tenerte en esta reunión el día de hoy porque va a tener pues un impacto, ya está teniendo un impacto cultural bastante amplio, ¿no? En lo que es recurrir a espacios como las constelaciones, ¿no? Como tú dices, mucha gente ve que está influyendo en sus vidas, entonces, bueno, ya esto va enrolado y viene para más, ¿no? Bueno, tú sabes que este espacio, ¿no? De haber resiliencia, ¿no? Busca así difundir aportes a la salud integral, a la calidad de vida, ¿no? Entonces, las constelaciones ya están difundidas activamente y se están practicando bastante. Entonces, esta semana estuviste hablando sobre salud, sobre sanación, ¿no? Ya. ¿Podrías dejarnos algunas recomendaciones ya de cómo hay que tomar estas enseñanzas de Bert Hellinger y poner su sabiduría en práctica, ¿no? Sumarla a la filosofía de vida y ponerla en ejecución, en acción, que hagamos cosas con estas enseñanzas, esta sabiduría de Hellinger. Mira, yo estoy llegando a una conclusión fuerte de Bert Hellinger, en donde ahorita el único camino que tenemos, que nos queda, es el camino de la espiritualidad. Al igual que el doctor Frankl, al igual que el doctor Lengle, ¿sí? Al igual que las culturas ancestrales. Entonces, estamos ahorita en en un posicionamiento de una espiritualidad renovada. ¿Qué hacer? Desaprender lo aprendido, vaciarnos principalmente. Poder llegar a una actitud de cero juicio, crítica, queja, resentimiento, ¿sí? Y eso implica un trabajo personal y un trabajo grupal también, y qué decir familiar. Entonces, dependiendo mucho el ámbito en el que crecimos, si estamos completamente, no quiero decir contaminados, influenciados, yo diría, o introyectados con una serie de campo de creencias que no solamente vienen de nuestros padres, sino que viene de muy atrás, ¿sí? Y que por resonancia seguimos, nos seguimos moviendo en esas ideas, en esas creencias y por lo tanto comportamientos, acciones. Entonces, lo que plantea Bert Hellinger, al igual que otros terapeutas como el doctor Frankl también, eh, es tomar decisiones desde la dimensión espiritual. Ahora, cuando hablamos de una dimensión espiritual, no estamos hablando de un ambiente religioso. Estamos hablando de una auténtica manera de movernos como seres humanos, es decir, desde nuestra mejor versión.
Si lo decimos en el plano cuántico, desde nuestra mejor posibilidad, ¿sí? Entonces, nuestra conciencia va a estar en función de nuestra mejor posibilidad para responder a X circunstancia. Dicho esto, lo primerito que tenemos que hacer es desmantelar todo ese código ideológico y revisar filosóficamente nuestra forma de pensar, hacer como un balance, ¿no? Estas cuestiones de mis padres, si me funcionan, perfecto. Estas no me funcionan, las cambio. Esto lo vengo haciendo de manera automática sin saberlo y creo que viene de un ancestro que pues le doy su lugar y yo lo hago de otra manera, ¿no? O sea, es decir, limpiar la casa interna, limpiar tus pensamientos, limpiar tus creencias. Eso es lo primerito que hay que hacer. ¿Cómo se hace esto? Pues obviamente con un proceso terapéutico, ¿no? Con un trabajo constelativo constante, ¿de acuerdo? Con la meditación. Entonces, lo que yo sugiero es desmantelemos lo aprendido, nuestro mundo ideológico, nuestro mundo de creencias obsoletas, conflictivas, ¿sí? Negativas, etcétera. Es lo primerito que hay que hacer. Dicho de otra manera, a nivel filosófico, es como para tener una intuición limpia, porque la intuición es la que más se acerca a la posibilidad de dar la mejor respuesta a una situación dada, la intuición. Pero muchas veces no es intuición, es reacción desde nuestro mundo de creencias. Y esos comportamientos son reacciones, no son actitudes elegidas con conciencia. Entonces, hay mucho que decir sobre qué más harían, ¿no? Pero la otra, o que yo creo que es fundamental, es asentir. El asentimiento es una fuerza de orden sistémico, de poder decir, para mí está bien todo tal como es. Punto. No querer cambiar a la gente como uno quisiera que fuera, ¿sí? Tenemos que respetar los procesos, tenemos que respetar los niveles, ¿sí? Y como dicen por ahí, a cada santo le llega su fiestecita, ¿no? Tarde o temprano le va a llegar el cuestionamiento profundo de vida. Y si no le llega, qué bueno, qué bueno. Pasó en este mundo sin pasar, pero pasó. Esa es otra. Y una más sería el sintonizarnos, conectarnos con la conciencia de lo más grande, con la conciencia universal. O, dicho de otra manera, con el amor del espíritu. Ahora, ¿cómo se hace eso? Se hace con el centramiento, con la meditación, con el trabajo personal que uno va haciendo. Y se va logrando paso a paso, paso a paso. No es, no es un proceso automático, salvo que se sepa mucho de los procesos cuánticos y pueda conectar rápidamente con ese estado de conciencia, que sí es posible también. Pero bueno, eso yo diría. Gracias, Enrique. Sí, en realidad es las preguntas que tenía para hoy y te agradezco bastante. Lo vamos a compartir en un momento. Y pues, Enrique, ¿qué nos tienes? ¿Qué actividades hay? ¿Qué nos traes? Cuéntanos un poco, ¿sí? Bueno, mira, cada mes, los primeros sábados de mes, hemos, algunos exalumnos hacen un servicio a la comunidad, haciendo constelaciones online a un costo bastante accesible. Y mañana precisamente participa Nadia Murillo, ¿sí? Mm, Y, y bueno, eso tendrían que comunicarse con Raquel para poder pedirlo. Por otro lado, yo voy a estar en diciembre en Lima, sí, hablando del manejo de energías sutiles y también el uso de figuras, sí, y objetos para constelar, eso como en terapia individual, sí, y son muy efectivas, como las grupales, en presencia o en online también, porque hemos desarrollado el método para trabajar online
diferentes tipos de constelaciones. Y por otro lado, también vamos a trabajar, eso es el sábado, ¿sí? El sábado 1 de diciembre, perdón, el viernes 1 de diciembre y el sábado 2 de diciembre, vamos a trabajar las emociones que nos traban, ¿sí? Trabas emocionales, como la ansiedad, la angustia, los miedos y algo que he escuchado mucho, la soledad, ¿sí? Y por ende también un tema que ya es muy viejo, pero que sigue más fuerte ahora, depresión, ¿sí? Las depresiones, que tienen también diferentes matices. Y todo se los voy a dar desde un ámbito completamente logoterapéutico y constelativo. Entonces, vamos, va a ser un trabajo, va a ser como un mix, pero la idea es que lo podamos trabajar y lo podamos sanar también, ¿no? Eso lo tenemos. Y luego el domingo 3 tendremos un taller abierto de constelaciones para todo mundo, para todas las personas que quieran constelar, ¿de acuerdo? Y esos cupos pues se llenan muy rápido, ¿sí? Porque no tienen que tener ningún antecedente, simplemente tener ganas de meter orden a su sistema familiar y pues bueno, se abren las puertas, es un taller abierto. Al igual que los otros talleres también son abiertos. O sea, no se requiere tener bases constelativas, ahí las adquieren. Eso sería lo que tenemos en puerta. Pues si Bien. quieres, luego tendríamos los afiches para que puedan ser, los puedan Compartidos. subir a su respectiva página, ¿sí? Ujú. Bien, Enrique, entonces eh, vamos a compartir esto que nos comentas. Bueno, dejas semillero en Perú, van aumentando los consteladores y bueno, qué agradecimiento hay también, ¿no? A lo que también tú vas dejando, ¿no? Este semillero ya de psicoterapeutas que también ya se están formando, ¿no? Como consteladores. Así que, pues, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. De verdad que estaba muy, muy interesante. Y pues, ya será hasta una próxima oportunidad. Voy a compartir esto ya en un momento. Muy bien. Buenas Chao. noches. Cuídate mucho. Gracias. Gracias, Analí. Un abrazo.